Hola, mis amadas hermanas, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos por este hermoso medio que es En Pocas Palabras. Y bueno, hoy a mí me encantó hacerlo acá afuera, está ya que se larga a llover, pero bueno, esto es el lugar donde yo vivo, estoy alejada del pueblo, casi 10 kilómetros, pero la realidad es que, bueno, me encanta este lugar y quería hacerlo desde aquí. Lo veo más natural y también me recuerda a una persona muy especial en mi vida, que fue mi abuela Clementina. Ella vivía en una chacra y disfrutamos con ella vivir en una chacra mucho tiempo. Y hoy a mí me toca un personaje muy especial, que es Loida. Loida era abuela de Timoteo. Por eso cuando iniciaba ahora el video me recordaba a mi abuela y digo, bueno, lo tengo que hacer recordándola y disfrutando como lo hacíamos con ella. Loida la podemos encontrar en segunda de Timoteo 1:3, que dice, eh, vamos a leer un poquito más abajo para ya entrar en el tema. 1:5 dice, trayendo la memoria, le hablaba a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Esto le decía Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, su discípulo, como quien quiere decir, el seguidor, un muchacho joven de más o menos aproximadamente 16, 17 años, que según lo que dice Pablo, él tenía una fe no fingida que estaba primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Buscando un poquito nos cuenta que Loida y Eunice eran judías, pero el esposo de Eunice, el padre de Timoteo, era griego. Entonces era muy posible que Timoteo tuviera una gran influencia porque era el padre y era griego. Pero ¿qué pasó acá en Loida y en Eunice? Primero en Loida porque era la madre de Eunice, quiere decir que hubo, como el mismo apóstol Pablo lo marca y lo anuncia, hubo primero una entrega de Loida, que era la abuela. Ella se encargó de no dejar de enseñar la fe, de no dejar de enseñar el amor a su descendencia. Como podemos recordar en Deuteronomio 6, dice la palabra del Señor, invitaba al Señor a que nosotros podamos dejar estas enseñanzas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y se ve que ese propósito, ese consejo Loida lo había tomado bien. Ella lo tenía bien claro, que ella tenía que enseñar a su hija y a su nieto a amar al Señor. Y si recordamos un poquito en Hechos 16, 14, habla un poco del paso de Pablo por Listra. Y ahí habla también de que había un joven, Timoteo, que daba buen testimonio de él. Quiere decir que ya había un conocimiento seguramente de Pablo, que había ya tratado con Loida, su abuela, y con Eunice, porque él le hablaba y le decía, recuerda que y sigue trabajando con esa fe no fingida que está en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Entonces, saben que me hacía recordar mucho a mi abuela, porque nosotros dentro de la gente que nos rodea, que nos ama, tenemos Loidas, tenemos Ruth, tenemos Eunices, tenemos mujeres que se han ocupado de, a pesar de estar quizás con gente incrédula o gente que no guarda la misma fe, de seguir firme con su fe, con lo que el Señor les regaló, con lo que el Señor les mostró, con lo que el Señor hizo en sus vidas y transmitirlo en generación en generación. Qué gran obra y qué hermosa. Les quiero contar un poquito y dar testimonio de lo que fue mi vida, mi abuela Clementina, que fue una Loida de hoy. Ella, nosotros, mi madre es totalmente de afuera, digamos, del pueblo, como quien dice, por ahí suena feo la palabra afuera. Es, digamos que sus padres no eran convertidos al Señor, ninguno de los dos, y no conocían de iglesias, ellos gente de campo. Eh, y bueno, mi madre se casa con mi padre y ahí había una mujer, Clementina, la madre de mi padre, que ella sí tenía fe, que ella sí creía y que fue una
de los primeros 5 bautismos que hubo en Argentina. Y mi madre tenía 17 años, muy jovencita. Y mi abuela fue una Noemí para mi madre, porque mi madre abrazó su fe y amó a su suegra hasta el último momento, y su suegra la amó profundamente a ella. De hecho, su última comida fue hecha por las manos de su nuera, porque así ella lo quiso. Y esta mujer, Clementina, que peleaba sola en el camino del Señor, que batallaba sola, recuerdo yo tener 5, 6, 7 años y pasar sábados a la orilla del río porque estaba lejos de una congregación y no podía viajar porque no había vehículos. Entonces una vez al mes o una vez cada 2 meses ella tomaba un colectivo y podía viajar, y cuando ella podía sustentar el pasaje nos traía. Pero cuando no, recuerdo esos sábados de irnos a la orilla del río y ella escribir en papeles de bolsas de harina proverbios. Nos escribía proverbios y nos ponían los bolsillos de nosotros y nos decían, bueno, vayan a jugar, y jugábamos con mi prima, con Viviana, con Karina, mi hermana, y nos decían, cuando vuelvan tienen que traerme ese versito de memoria. Y fue una gran enseñanza. No se cansó nunca de decirnos y de hablarnos del amor del Señor, jamás. Y siempre que pudo, con su fuerza, sus recursos, trató de, en este corazón, poner palabra del Señor. Tenía una fe no fingida, tenía una fe firme. Y para mi madre fue una Noemí. Hoy yo tengo 19 años de bautizada y mi madre tiene 3, creo. Y ella la recuerda con mucho amor a su suegra, porque fue esa Noemí, y mi madre fue esa Ruth que dijo, voy a abrazar a tu Dios será mi Dios. Entonces yo las invito, mis amadas hermanas, para no extenderme más porque tendría mucho más para hablar, porque hay muchas loidas en nuestras vidas, que escuchen el consejo de las mayores que tienen fe no fingida, que abracen, que atesoren y que inciten a las más jóvenes a que nos preparemos para ser futuras loidas, de esas que no se cansan de llevar la palabra, de esas que no se cansan de hablar del amor del Señor. Loida entendió el propósito de Pablo, y a pesar de que Pablo, como quien dice, se llevó a su hijo porque llevó a Timoteo para que pudieran presentarse y para poder llevar palabra, y ellas sabían que Pablo sufría el evangelio en el sentido que había sido apedrado, golpeado, echado fuera, encarcelado, incitaron a su nieto a que fuera, a que no tuviera miedo. No sabían cómo iba a volver su nieto, pero ellos sabían que si estaban cerca del Señor y si predicaban del Señor, su trabajo no iba a ser en vano, iba a dar buenos frutos. Tratemos de ser como esas loidas y preparémonos para hablarle a nuestras generaciones de una fe y de un amor no fingido. Que el Señor Jesús las bendiga, que el Espíritu Santo renueve sus fuerzas y las impulse para ser unas buenas loidas. Las quiero, mis hermanas. Bendiciones.